tipo de control no genera resultados óptimos por cuanto se realiza el control cuando ya el enfermo falleció. Y obviamente, querer darle medicina cuando ya murió, ya falleció, obviamente no tiene sentido. Entonces, más o menos ese es el criterio, esa es la forma como se maneja este sistema de control como sistema de retroalimentación. Es decir, la comparación de los resultados reales obtenidos versus los resultados esperados. ¿Qué es la información en tiempo real y el control? Su nombre lo indica. Información acerca de lo que ocurre justo en el momento mismo que ocurre o que sucede el evento. Esa es la información en tiempo real y obviamente ese es un mecanismo, un sistema naturalmente de control. Por lo general este sistema de control se lo conoce y se lo ve, por ejemplo, en los supermercados, fundamentalmente, en las cadenas de farmacia, donde obviamente en el momento que están facturando, en ese momento obviamente ya se está dando de baja a los productos que van a salir, o que ya salieron, mejor dicho, de almacenes o del stock. Por eso lo que se plantea, por eso lo que se dice, por ejemplo, que el retraso, el atraso en el proceso de control administrativo, en la aplicación de un mecanismo de control administrativo, demuestra obviamente que la manera más eficaz y más eficiente de ejercer un mecanismo de control es precisamente de que el control debe estar orientado o dirigido hacia el futuro. Por muchas razones, obviamente, y ahí ustedes en su material han debido ver que, por ejemplo, cuando dice se practica el sistema de control como sistema de retroalimentación, dice, no es más ni nada menos que una especie de autopsia. Y es cierto, no hay alguien quien haya encontrado la manera de cambiar el pasado. Hay algunas técnicas dirigidas a algunas técnicas de control dirigido al futuro. Por ejemplo, las proyecciones, que se utilizan muy a menudo en administración. Los administradores utilizamos, por ejemplo, las proyecciones para saber qué resultados se pueden esperar de aquí a 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, utilizando obviamente para eso técnicas. Entre ellas, por ejemplo, están las técnicas a través de las estadísticas, que con la información del pasado podemos proyectar las situaciones del futuro. Entonces, en esa proyección del futuro podemos también establecer o prever, mejor dicho, las situaciones que vayan a entorpecer los objetivos que se vayan o se pretendan alcanzar en el mediano o en el largo plazo. Simplemente para citar algunos aspectos importantes. Hacer la comparación entre un sistema de control anticipante contra un sistema de control bajo retroalimentación. El sistema de retroalimentación ya ustedes han escuchado en qué consiste y cómo se lo ejecuta. En cambio, el sistema de control con corrección anticipante obviamente es adelantarse a los hechos del futuro y establecer naturalmente los mecanismos acordes para garantizar, obviamente. Y un poco como yo les decía ya la clase anterior cuando les hablaba y les explicaba los puntos críticos de control, especialmente para los alumnos, les decía. Es decir, se debe ejercer un control minucioso, riguroso, en algún punto crítico, para que a partir de ahí, en adelante, las cosas se desarrollen, se lleven a cabo de la mejor manera
o mejor dicho, garantizando un buen rendimiento, garantizando una buena productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando se habla de la fabricación de un producto, a lo mejor todo el mundo centra su atención en lo que es el ingreso de las materias primas. Es decir, garantizando materias primas de óptima calidad, también se puede garantizar en el futuro productos de óptima calidad, productos de excelente calidad, productos que nos generen excelentes resultados. Entonces, eso es un sistema de control anticipante versus, le decía, el sistema con retroalimentación, que no es más ni nada menos, como dije hace un momento, que hacerle una autopsia a un muerto. Por ejemplo, eso es lo que por lo general se estila y se maneja. En la mayoría de los problemas administrativos, el sistema con control con retroalimentación no es suficiente debido a los retrasos en los procesos de corrección de las desviaciones. Los sistemas con corrección anticipante, en cambio, vigilan los insumos de un proceso para comprobar si responden a lo planificado. Y de no ser así, se operan inmediatamente antes de que se inicie el proceso, se operan los cambios pertinentes en los insumos, en las materias primas, como ya les dije, o tal vez en el proceso mismo para poder alcanzar los resultados deseados o los resultados planificados. Ahí tienen ustedes algunos requisitos para tener o establecer sistemas de controles eficientes y eficaces. Primer requisito, ajuste de los controles a los planes y a los puestos. Ya lo hemos dicho. Sistema de control que no se adecue a las actividades, a las tareas, a los lineamientos que se establecen en cada cargo, en cada actividad, obviamente no sirve de nada. Entonces, por lo tanto, esos planes deben ajustarse, deben acomodarse, deben adaptarse, deben adecuarse a los planes, en primer lugar, y luego a los puestos a los cuales se va a aplicar. Otro requisito es el ajuste de los controles a los administradores en la parte individual. Yo creo que para nadie es desconocido que cuando uno no le entiende la polka, obviamente no la va a bailar bien. Por lo tanto, entonces, los sistemas de control deben estar acordes con los niveles de conocimientos, con las habilidades que tiene el administrador. Eso es lo que nos dice el ajuste preciso de los controles a los administradores en lo individual. Algo que ya ustedes conocen. El tercer requisito, la objetividad de los controles. Ya ustedes saben a qué se refiere cuando se habla de objetividad. No es que los controles deben tener objetivos, porque ya lo hemos visto en la planeación. Es un principio de la planeación también de la objetividad. Es un principio. En este caso, estamos hablando de los sistemas de control que también tienen que tener esa característica importantísima, que es la objetividad. No puedo, pues, yo medir subjetividades, no puedo yo medir situaciones emocionales. Lo más simple, lo más sencillo. Otro requisito indispensable es la flexibilidad de los planes, de los controles. Como ya hemos dicho que tanto planeación como control se complementan, por lo tanto, entonces, lo mismo que hemos hablado de la flexibilidad de los planes, también hablamos de la flexibilidad de los sistemas de control. Otro requisito,
es la adaptación de los sistemas de control a la cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? ¿Alguien le ha comentado qué es la cultura organizacional? Ah, me olvidaba, perdón, van a disculpar, ¿verdad que no hablan ustedes? Sí. Disculpen. Y por último, la economía de los controles. Un sistema de control, si no se ajusta para lo que se ha creado o lo que se ha elaborado, se ha diseñado, no se justifica. Por ejemplo, no podemos inventarnos un sistema de control que cueste, por decirle así, $100,000, cuando en realidad la actividad que vamos a desarrollar solamente nos va a beneficiar con $50,000. A ver si lo entienden. Y bien, señores, eso es todo lo que puedo decirles en cuanto a el control, y con esto doy por concluido el programa. Y a partir de la próxima semana empezamos a rendir los exámenes. 2 exámenes nos quedan. 2 exámenes. El primer examen que vamos a dar es el tercer examen parcial.